que nos concedas estar de nuevo aquí. Vamos a reunirnos a escuchar de tu palabra, bendito Señor. Vamos a reunirnos, Señor bendito, a recibir de tu consejo. Probablemente algunos de nosotros, mi Señor, seamos confrontados, algunos otros seremos, Señor, alentados. Muchos otros, amado Señor, vivirán por primera vez o experimentarán una fe salvífica, Señor. Algunos otros que están durmiendo sin fe, Señor, sin sentimientos hacia contigo, recibirán hoy el regalo, Señor. Pero todos nosotros, Señor, estamos aquí con el propósito, aún inconscientemente, de adorarte. Recibe esto como una adoración genuina y ayúdanos, Señor, a poderlo hacer en verdad, Señor. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayuda, Señor, a aquellos que de entre nosotros no han sido despertados del todo y no pueden entender el compromiso, la obediencia, el amor, Señor, la perseverancia, pero queremos confiar que tú harás la obra en el momento preciso, mi Señor. Te pedimos que tengas de nosotros, Señor, misericordia, te compadezcas, ayudes al afligido, al menesteroso, Señor. Ayudes al que tiene hambre y no sabe cómo alimentarse de ti, Señor. Ayuda sobre todo a aquellos que espiritualmente están muertos, Señor. Y edifica a los que están queriendo ser más como tu Hijo Jesús, ayudándoles con poder. Hoy depositamos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, Señor. Bendecimos a los que nos maldicen, Señor, y te pedimos fortaleza para amar al que no nos ama. Te rogamos, amado Señor, por todas aquellas personas, cientos o miles de ellas que han escuchado a lo largo de estos 46 días de tu glorioso evangelio. Señor, despiértales pronto y concédenos podernos enterar que la mayoría de ellos han ido a tus pies. Te pedimos, Señor, por aquellos que se han extraviado, que están apartados de ti o haciendo las cosas como ellos creen que es correcto y no conforme a tu consejo. Y ayúdanos a cada día a amar más, Señor. Nos falta amor, nos falta misericordia, nos falta bondad, nos falta compasión, gracia para dar, Señor. Queremos, Señor, en todo tiempo buscar ser como tu Hijo Jesús. Te damos gracias por esta tarde preciosa que nos permites adorarte en este espacio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Tony, ¿podrías socorrer? Hermanos, vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según el libro de los Hechos. Hemos llegado al capítulo 10 y el Señor nos permite, que tengo que profundizar mucho en algunas doctrinas de aquí del capítulo. Terminaremos para empezar el capítulo 11 la próxima semana. Gracias, hermano. Pero de eso no estoy seguro. Esperemos que sí, podamos avanzar, hermanos, aunque no tenemos prisa. El tema del sermón de hoy sigue siendo el mismo, pero número 2. Dejamos sin terminar el sermón pasado en cuanto al contexto de la enseñanza, hermanos, dando y recibiendo vida eterna. Y hay una pregunta que yo hoy te haría. No me la contestes, solo escúchala y compréndela. ¿Cómo debe darse vida eterna, hermanos, y cómo se recibiría? Supongamos que en realidad podemos llegar a comprender qué es la vida eterna, porque sé que no. A veces hemos tenido que poner como un ejemplo imagina que fuera verdad que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a la tierra a morir por nosotros. Algunos dicen, pues claro que es verdad. La pregunta que resulta aquí es, ¿y vivimos como si eso fuera verdad? En realidad vivimos temblando sabiendo que el Hijo de Dios vino, hermanos, y que habitó entre nosotros y que no hizo pecado y que fue tratado como el peor de los pecadores en la cruz del Calvario, que fue enterrado, que hubo llanto, dolor, sangre, hermanos, y su cuerpo inerte fue puesto en la tumba y que resucitó. Entonces te pregunto, a los que hemos creído, hermano, ¿cómo tú darías vida eterna a los demás? ¿Cómo vivirías si sabes que tienes el regalo de vida eterna? ¿Y cómo lo recibirías hoy si se te está regalando? ¿Cómo recibes un coche último modelo, hermana, hermano? A los que les gusta eso. ¿Cómo? Bueno, yo creo que a todos nos encantaría, ¿verdad? Ver unas llaves de regalo de un coche último modelo, aunque sé que algunos dirían sí para venderlo y dar. Hay entre nosotros esa generosidad, gracias a Dios. Pero ¿cómo recibirías algo así? ¿O cómo recibirías un descanso después de tanto trabajar en algunas vacaciones, hermanos, que sean
buenas para nosotros. ¿Cómo nosotros recibiríamos todas estas cosas? Y aún más, ¿cómo recibiríamos vida eterna? ¿Cómo recibiríamos vida eterna, hermanos? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué deseo? ¿Con qué fuerza? No sé si me pueda dar a entender. Creo que sí, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo? Y eso es lo que estuvimos viendo el domingo pasado, hablando del gozo de Cornelio, recibiendo, hermanos, la vida eterna que le estaba llevando Pedro. Y también vemos a un Pedro, hermanos, rompiendo con toda regla que él tenía en su mente para llevar la vida eterna. Y pensemos en esto: si tú sabes que tus hijos pueden ser salvos por el mensaje del Evangelio, ¿qué tanto haces o qué tanto harías para que ellos escuchen el mensaje, hermano? La gente afuera, los predicadores de la iglesia, ¿con qué tanta fe vas al hospital sabiendo que llevas el mensaje de vida eterna? ¿O acaso alguno ha caído ya en la condenación de ir porque tiene que ir y los demás no vayan a decir que no fue? El motivador es: llevo el mensaje de vida eterna, hermanos. Vida eterna, puedes entender, vida eterna, donde ya no habrá más llanto, más dolor, más carga, aburrimiento, celos, ira, contienda, disensiones. No habrá enfermedades, hermanos, mentales, físicas. No habrá pecado y habrá un sentido inexplicable de gozo eterno delante del Cordero de Dios, a quien podremos conocer en plenitud, y por Él conoceremos por su faz al Dios Todopoderoso, hermanos. Algunos dicen: no, pero ahorita yo no deseo. Te falta conocer. Dando y recibiendo vida eterna. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Entonces hoy pongamos en práctica esto, y les ruego que nada les distraiga, hermanos. Nada, aunque alguien se quede dormido y caiga y muera. Salgamos, oremos, que el Señor le resucite y volvamos otra vez a escuchar la palabra. Amén. ¿Alguien tiene algo más importante que hacer? Apaguen sus teléfonos, pónganlos en vibrador, hermanos, y pongan su mente en el Señor. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos, a una porción para entrar en contexto, desde el versículo 34 del capítulo 10 de este precioso libro de los Hechos que tanto estamos disfrutando, hermanos. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué comprendió Pedro, hermanos? Que Dios no hace acepción de personas. No hablando de manera ministerial, sino hablando de salvación para personas. ¿Ok? Insisto esto porque hay algunos que dicen o creen que porque Dios no hace acepción de personas, entonces las mujeres pueden ser pastoras, porque Él no hace acepción de personas. No, hermanos, esto habla en cuanto a salvación, no ministerial. ¿Ok? ¿Las mujeres pueden ser pastoras, hermanos? Por supuesto que pueden, pero no deben. Por supuesto que pueden. ¿O tú no eres capaz de pastorear a tus hijos, hermana? Claro. ¿No eres capaz de tener una autoridad en un trabajo? Claro que puedes. ¿No tienes la autoridad o la sabiduría para aconsejar gente? Claro que puedes. ¿Eres más inteligente inteligente que los hombres o no, hermana? Sean honestas, ¿sí o no? Claro que tienen más sabiduría que los hombres. ¿Más valentía, sí o no? Bíblicamente hoy daremos un ejemplo. Mujeres se arriesgaron sus vidas para ir a ver al Señor, y los hombres cobardes se encerraron. ¿Cuántas mujeres llegan primero a Cristo antes que los hombres por valentía? ¿Cuántas veces tu mujer no te ha exhortado para que tengas tu fe viva? Pueden, hermanos. Pueden, claro, pero no deben. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere eso. De hecho, va en contra de nuestra manera de pensar, porque una de las maldiciones que Dios dijo al hombre y a la mujer era que la mujer desearía estar sobre su esposo. Y si deseas estar sobre tu esposo, no, hermana, o tu prometida, no quieres estar y decirle cómo y gobernar, tronar dedo y darle cosas, orden, claro, es la parte pecaminosa de la mujer, y el Señor dice que la mujer se ponga por debajo del marido, no porque sea menos ni porque esté debajo, sino en autoridad, porque estamos al mismo nivel, en lo mismo. Y gracias a Dios por las mujeres, porque ellas han sido usadas grandemente para que nosotros podamos servir a Dios. No es porque sean menos, es porque tenemos roles distintos en la familia. Amén.
Entonces este texto solamente aclaro esa parte que muchos lo usan para eso. No hace acepción de personas. El Señor, hermanos, en cuanto a salvación, dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, ¿de quiénes? De todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por ¿quién? El diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, él dice, junto con sus acompañantes, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esto madero es cruz, asta, horca, poste, lo que sea. En este caso es cruz, obviamente. A este crucificado Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a todos los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿A quién? A todos los testigos que Dios quería de antes de la fundación del mundo, que vieran a Cristo resucitado, hermanos. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, gloria a Dios. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que todos los que en Él creyeren, ¿qué, hermanos? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De cuáles pecados? De todos los pecados, a los que creyesen en su nombre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Hermanos, el versículo 37 habla acerca de lo que se había divulgado por toda Judea. Sabían, hermanos, en general lo que había ocurrido con Jesús de Nazaret. Las personas ahí sabían. La familia de Cornelio y Cornelio sabían lo que había ocurrido. Ellos sabían que había venido a la tierra, había sido maltratado, había muerto en la cruz del Calvario, y escucharon que resucitó. Hermanos, si hay una resurrección de un muerto en la casa de un lado, te aseguro que tú que vives en el otro lado de la ciudad te enterarías. Los noticieros y todos sabrían. En este entonces la voz corría a través de mensajeros, hermanos, de gente que llevaba mensajes como este, por supuesto. Recuerda que en este tiempo la gente está esperando al Mesías desesperadamente. Y cualquier hombre que aparentemente es el Mesías es seguido. Ha habido varios hombres y profetas que se han autoproclamado Mesías, y todos han sido derrotados, vencidos, asesinados, y han terminado mal. Pero a este Jesús, hermanos, del que están hablando, le han visto resucitado. Han visto que ha vencido la muerte, hermanos, y son cosas que para los judíos son incomprensibles, solamente para aquellos que han sido alcanzados de entre este pueblo religioso, por testimonio de los que vieron, estuvieron con él y han creído por el evangelio, hermanos. Pero a ellos les hace extraño, a los judíos, que el pueblo gentil, aunque han entendido por Pedro y su visión, que no hay ya nada inmundo en cuanto a hombres, conforme a lo que ellos creían, no por la Escritura, que no sería la salvación para nadie, sino para los judíos. Y ahora Pedro ha entendido, pero no del todo. Los acompañantes, hermanos, están boquiabiertos de ver lo que va a suceder después del evangelismo que Pedro les da, hermanos. El versículo 38 de este mismo pasaje dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, hermanos, y cómo él se la pasaba haciendo bienes, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Qué glorioso el ministerio de Jesús, hermanos, sanando gente.
Tú sabes, ahora que estamos pasando por lo de pequeño Juan Manuel, y sobre todo sus papás, pero los que vamos al hospital, que espero, hermano, que ores para que tu corazón no se endurezca y se acostumbre como el de un médico secular, una enfermera, no todas, que llegan a acostumbrarse a estar ahí y te haces ajeno a su dolor. De pronto puede volverse tu evangelismo, hermano, ahí en ese lugar, o los acompañantes, en algo como normal, una visita normal. Vamos y platicando y riéndonos mientras hay gente que está con sus enfermos ahí dentro. Algunos van a morir, algunos no tienen dinero para pagar, etcétera. Tenemos que pedir que el Señor nos mantenga frescos y no empezar a ignorar el dolor ajeno. El Señor Jesús nos enseña, Él se compadecía, aunque bien había enseñado. El capítulo 2 de Marcos le dijo a Pedro: ¿a qué ha venido? He venido a predicar, es decir, no he venido a sanar, pero sano porque me compadezco de ellos. De cualquier manera, el Señor sanó a muchos. ¿Por qué creen que sanaba gente, hermanos? Porque quería mostrar su poder, claro, y no había el Nuevo Testamento y los milagros hacían que la gente fuera, pero también porque el Señor muestra un corazón generoso, misericordioso, lleno de amor y gracia, y nosotros tenemos que pedir eso, hermanos. Que nuestras pláticas en el hospital y los comentarios que hacemos y la manera en cómo nos acercamos a la gente no sean de orgullo, de soberbia, de frialdad. No me refiero a la parte económica, que muchos son movidos por eso, ven gente, les piden dinero, les roban su corazón. La parte más importante es la parte de su alma, la espiritual. Deben conocer a Cristo y conocer la verdad de que esto se terminará pronto. Tenemos que tener un corazón así como el de Cristo, hermanos. Debemos pedir, no acostumbrarnos. Yo experimenté un tiempo que fuimos al hospital de oncología pediátrica. Ahí conocimos a los hermanos Silvia y Alberto. Y de tanto que iba, hermanos, 2 o 3 veces por semana, de 9 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, sin darme cuenta llegué a acostumbrarme. Y ya los llantos de los niños, el que devolvían su estómago, lloraban, gritaban, niños muertos, claro que me importaba, pero no en el sentido que en realidad debería de importarme. Me enfrié, hermanos. Iba a predicar el evangelio muy bien, pero la parte del dolor humano dejó de importarme. Y cuando el Señor me lo demostró, me humilló tan profundo que no quise volver a ir durante mucho tiempo. Debemos de cuidarnos, de enfriarnos, hermanos. Y Dios dice a través de su palabra que lo que Pedro está anunciando, hermanos, en este pasaje y enfatizando en el versículo 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y fíjate lo que dice: y cómo éste anduvo haciendo bienes, buenas obras, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, esto es, a los pecadores. Haciendo bienes, sanando, dando ojos, dando pies, dando oídos, dando vida física, pero eterna, a los oprimidos por el diablo. Jesús sigue haciendo lo mismo, sigue, hermano, libertándote, hermana, del poder del diablo, del poder que tiene para alimentar tus propios pensamientos, tu corazón perverso, tus concupiscencias, miedo a la enfermedad, a la pobreza, el amor por el mundo, los afanes, la vanagloria, la soberbia, la avaricia, la frialdad, hermanos, o la tibieza en cuanto al cristianismo. Y Jesús sigue haciéndolo por el poder de su palabra, sermón tras sermón, devocional tras devocional, estudio, lectura tras lectura, oración tras oración. Él sigue golpeando fuertemente el corazón de piedra a fin de sacar agua de él. Y Pedro enfatiza en eso. En el caso de estos hombres, ellos estaban oprimidos obviamente por el diablo, conocían en parte a Dios, pero aún faltaba el Salvador, Cristo. Enfatizo que aunque Cornelio era un hombre recto y justo, piadoso, no era salvo, necesitaba el Evangelio. El Evangelio es la llave que abre todo candado, hermanos, todo cerrojo, rompe toda cadena y da libertad a los oprimidos de cualquier nación. Entonces ellos ya sabían, hermanos. Por eso, al saber de esto y saber de los elegidos de Dios que están sirviendo, por supuesto que ellos están gozosos. Imagínate esperar la cura para todas las enfermedades y saber que viene para acá alguien que la porta. Hermano, ponemos manteles largos, hacemos una cena, le decimos al hermano Alan y a nuestra hermana que organicen un gran banquete. Viene a traernos lo que necesitamos, por lo que hemos estado ayunando y pidiendo.
Ese es el sentido con el cual tenemos que enseñar y predicar el Evangelio, hermanos. Por eso es la pasión no obligada, sino la pasión que es por añadidura, porque estas cosas se tratan de la eternidad. Y así lo recibió Cornelio y ellos, con el gozo de saber. Pedro llega, hermanos, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, paz para con Dios. Todos han sido destituidos de su gloria, todos están enemistados con Dios, toda la gente, aún los que dicen yo no, te equivocas, yo no, yo estoy bien con Dios. Ese Dios con el que estás bien no es el Dios de la Biblia, no es el único Dios verdadero. No hay persona que nazca de mujer que esté bien con Dios. Todos absolutamente están enemistados con Él, Dios con ellos y ellos con Dios. Y las buenas nuevas es de que Cristo hace la paz por medio de su sangre. Y Pedro va a predicar esto, hermanos, y supongo que con más pasión que a los judíos, porque los judíos, ellos se sentían el pueblo merecedor que guardaba la ley, y los gentiles, pues es una noticia fabulosa, hermanos. Están regalando una fortuna únicamente a los que viven en tal sector, pero de pronto escuchas que también están regalando a los más pobres del otro sector. Tú ya no vas acostumbrado a anunciar a los que reciben ayuda, sino ahora vas a decirles a los que no reciben ayuda, ¿qué creen? También hay ayuda para ustedes, vayan, corran, corran. Pero pensábamos que únicamente era para los que están de aquel lado, no, para todos. Es Dios mismo, hermanos, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, como si Dios mismo rogase a través nuestro, reconcílense conmigo. Es Dios mismo quien proclama paz, hermanos. Por supuesto que la Escritura dice en primer lugar a Israel, pero también al resto, hermanos. También el versículo 37 nos indica que la declaración de Pedro incluye el bautismo. Los que habían escuchado y que están en ese lugar con Cornelio, hermanos, saben del bautismo, y aún desde Juan, hermanos, y es para ellos entendido que es como la iniciación, es como la introducción al ministerio de Cristo. Han escuchado. Sabían, hermanos, qué hombre tan extraordinario era Juan el Bautista y con qué empeño él predicó el Evangelio hasta morir. Ellos saben, hermanos, lo que ha pasado con Juan el Bautista a manos de Herodías. Ellos son romanos. Ellos saben, han visto la valentía de estos hombres, hermanos, y sabían que el Señor Jesús también, como dice el versículo 38 que leíamos, había pasado haciendo bienes. Pero creemos que la oración de Cornelio no era ven y hazme más rico, ven y dame salud, ven y sálvame, era su oración. Por eso ayunaba y por eso fue agradable a los ojos, a los oídos del Señor. Hermanos, cuando Dios sabe que nosotros tenemos necesidades de salud, económicas, y que aún así nosotros pedimos por las necesidades espirituales, eso es muy agradable al Señor. ¿Por qué? Porque normalmente las personas buscan al Señor para saciar sus cuerpos. Señor, dame dinero, necesito esto. Señor, dame comida. Señor, dame el otro. Señor, dame salud. Pero ¿qué tal una persona en necesidad que dice, Señor, dame a Cristo? Quiero pensar como Cristo, quiero, aún a pesar de mi enfermedad, aún a pesar de mi pobreza, aún a pesar de mi situación, quiero a Cristo, sé que con Cristo estoy pleno, dame a Cristo. Hermanos, esas oraciones son alabanzas que suben y son agradables al Señor, y Él dice, sí, te lo doy. Porque Él sabe todas las necesidades antes de que las pidamos, hermanos. No digo que no pidamos por las cosas materiales, claro, pide, pero examina tu corazón y date cuenta de qué manera estás llegando. Si acaso estamos llegando como un hijo que llega y te abraza y te dice, ay, te amo tanto, mami, te amo tanto, papi. Los que los conocemos le decimos, sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedirme? Tú no eres así. Entonces lleguemos con corazón sincero al Dios y digámosle en verdad, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Es Cristo. Porque cuando Cristo está en mi vida, todo lo demás se desvanece como primera necesidad. Por eso lo he dicho antes, si tenemos Cristo y no tenemos nada, lo tenemos todo, hermanos. Y no es únicamente una frase ahí que te motiva, sino es una realidad. Prueba si no lo has experimentado. Prueba el pedir solo a Cristo y te aseguro que te sentirás pleno en medio de cualquier circunstancia, aún y a pesar de ti. Y por eso ellos saben, hermanos, todo esto. Ellos saben también, según este texto, el 38, hermanos, que Cristo ha venido para librar a todos de la esclavitud de los poderes del diablo. Por favor, vayan a Hebreos capítulo 2, versículo 14, sobre todo
Aquellos que ya no creen tanto en que el diablo siga haciendo de las suyas, les tengo malas noticias. El diablo sigue haciendo de las suyas, el diablo existe, el diablo gobierna el mundo, aunque el Señor ha derrotado a él y a sus huestes. Dice el versículo 14, Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él ha venido a eso. El que tiene dominio sobre las vidas de los hombres ha sido derrotado en Cristo. Todos los que van a Cristo, todos son libertados. Y hermanos, solo pensemos en el poder de Cristo para que cuando estés frente a tu familia o amigos o vecinos que digas: no, yo creo que estos no son predestinados, estos son duros, religiosos, son ateos. No, yo creo que ellos no van a creer. Recuerda que el diablo está engañándote. Te está engañando, te está diciendo: no. ¿Algún día tuviste a alguien a tu alrededor que te decía no puedes y después lo lograste? El diablo está diciendo: no se puede, no, con él no se puede. No, tú no conoces, pastor, esta persona no es más dura que la roca. No, hermanos, no hay nada que se oponga al poder de la sangre del Cordero de Dios, hermanos. También los romanos que están ahí sabían que los judíos habían condenado a muerte. Y ellos están tratando de entender todo tan rápido, pero es asombroso saber que aquellos que condenaron a muerte, que es un pueblo generalizado, los judíos son hombres cultos, hermanos, de estudio, de justicia, y ellos deben de estar pensando: ¿cómo es posible que este Mesías suyo es llevado a la cruz por ellos y aún así Él los perdona? Probablemente en la mente de alguno era: bueno, si perdonó a los mismos que lo han crucificado, por supuesto que a nosotros también nos puede perdonar. Ellos sabían, hermanos, que lo habían colgado en la cruz, en un madero. Y algo que nos debe de asombrar a todos siempre es que precisamente, hermanos, han crucificado al que ha sido enviado, al ungido por Dios, hermanos, al que había pasado por todas partes haciendo el bien, que había sanado enfermos, que había levantado muertos, que había hecho prodigios y milagros delante de todos, que resucitó. Ellos tratan de decir: ¿cómo es posible? No es una persona que hizo el mal, no es una persona que robó, es una persona que le escupían, que le golpearon, que le hicieron mal y él no regresaba mal. Es una idea que trastorna los pensamientos de cualquier hombre. Hace poquito me acaban de preguntar: ¿y qué pasa si yo veo que están golpeando a mi hermana y la van a matar? Tengo que defenderla, ¿no? La respuesta de todos es: claro, no, Dios no quiere mensos, quiere mansos. Dios no quiere que tampoco, hermano, no es para tanto. No, el Señor quiere que pongamos la otra mejilla. El Señor quiere que no nos defendamos, hermanos. Y es una lucha que todos tenemos, sobre todo por el orgullo. Te ofenden y ofendes, te dan, regresas. Y es una lucha, hermanos, contra nosotros. Pero Cristo, que es Dios mismo encarnado, no se aferró a ser Dios y usar sus poderes aquí para destruir y humillar a sus angustiadores. El consejo sabio que tú vas a escuchar cuando tengas un conflicto marital en el que participaste será: cállate, humíllate, ora, perdona y sigue. Y me colgarás el teléfono y dirás: pero eso no es lo que quiero escuchar. Muy fácil para él porque no está en mis zapatos. Es lo que tú tienes que aconsejar a los demás también. Cállate, humíllate, perdona. Y si estás con un incrédulo, con una incrédula, el Señor dice: no te separes, sé cristiano. Probablemente en un tiempo se ha convertido por tu santidad. No porque tu santidad lo convierta, sino que el mismo evangelio se predica en las personas que buscan agradar al Señor. Si estás en un círculo de personas malvadas en tu familia que te acosan, quédate. Si es por sus almas eternamente salvadas, soporta lo que sea. Algunos dirán: pero ¿qué tal si hay un lugar que Dios me ha puesto en mi mente, pero es un lugar de sumo peligro, tal vez me van a matar de inmediato? Si es para salvación de las almas de las personas, muere. Algunos dirán: no, tampoco, hermano, tampoco. ¿Tú lo harías? Me preguntarás. Le digo: le pido a Dios que me permita hacerlo. Hazlo. Nada será en vano, hermano, si Dios está viendo todo. El Señor Jesús hizo el bien a pesar de que recibió todo el mal.
Y va en contra de todo, hermanos, porque arruina nuestro orgullo, nuestras cosas. El Señor Jesús es tan hombre que tenía hambre, tenía que pagar impuestos cuando se le cobraron, tenía que cubrirse, igual que tú y que yo, no tenemos excusa. Solamente que Él se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Se humilló a sí mismo. Entonces, ¿podré yo humillarme a mí mismo? Si tú no eres Dios, por supuesto que debes humillarte a ti mismo. Debemos humillarnos a nosotros mismos, hermanos. Y para que estos no pensaran, hermanos, que solamente es algo que escucharon, como a veces cree la gente. El otro día alguien nos confrontaba en el hospital y decía, pero ¿a ti cómo te consta si tú no lo viste? Si tú no viste cuando hicieron la Biblia, ¿a ti cómo te consta? Y gracias a Dios nos da las herramientas para poder contestar bíblicamente. Pero Pedro les asegura que él mismo y los demás son testigos. Si tú vas, hermano, a un diccionario a ver qué significa testigo, forzosamente la definición correcta tiene que ser esta. Forzosamente para ser testigo tiene que ser esto: persona que está presente en un acto o en una acción. Persona que está presente. Pero si vamos a un diccionario bíblico, la palabra testigo que se usa aquí en el Nuevo Testamento en la mayoría de los casos, como es esta, aunque Pedro no lo sabe, es martus, y martus es mártir. Pedro, sin saber aún, sin comprender bien, está diciendo el Espíritu Santo a través de él, y nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con él, nosotros vimos muerte, resurrección, y nosotros moriremos por él, aunque Pedro no sabe. Moriremos. Esta palabra eran testigos, somos testigos, moriremos. Quiero decirte que tú y yo estamos llamados a ser martus, a ser testigos. Primeramente en nuestra primera muerte, a morir a nosotros mismos, martirizar nuestra carne a fin de que el Espíritu gobierne en todos los pensamientos, hermanos, que el mundo está ofreciendo día con día: adulterio, una cultura mundana afuera, la avaricia, el acumular, el orgullo, el yo gano, el nadie puede más que yo, mi venganza, mi justicia. Todo eso tiene que ser martirizado, hermanos, día con día, con plena certidumbre que no voy a ser crucificado, sino yo ya fui crucificado juntamente con Cristo. Y Pedro les asegura que ellos vieron. Es lo mismo que más adelante Juan asegurará de una manera más profunda. Hemos leído el texto muchas veces, pero es la palabra de Dios, podemos leerlo de nuevo. Es primera carta a Juan, capítulo 1. Podría ser que es la misma declaración de Pedro, porque si te das cuenta, Pedro dice, nosotros somos. El apóstol Juan habla también en plural, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Aquí el apóstol Juan está diciendo, y testificamos hoy y testificamos antes, mis hermanos han muerto por él. Mis hermanos han muerto por él. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. ¿Te das cuenta? La vida eterna. ¿Qué está diciendo? ¿Están anunciando la vida eterna o están anunciando a Cristo y su evangelio? ¿Qué están anunciando? ¿Vida eterna o Cristo y su evangelio? Es una pregunta capciosa. Es una sola noticia. Cristo es la vida eterna. Su evangelio es la vida eterna, es donde se da, no el evangelio en sí, el anuncio de vida eterna. Ellos anuncian a Cristo. ¿Es correcto decir anuncio vida eterna cuando anuncio a Cristo? Por supuesto, Él es la vida. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en el versículo 3 nos dice a los necios, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Común unión a Cristo. Y nuestra comunión verdaderamente, escucha, nuestra comunión no es entre nosotros, qué bonito nos la pasamos y qué buenas actividades tenemos como familia. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos estas cosas para que su gozo sea cumplido. ¿A qué te refieres? En el mundo tendrán aflicción, serán tentados por todos, serán perseguidos, serán ofendidos, batallarán con su carne, tendrán que dejar cosas, trabajos, hacer un viaje largo para predicar el evangelio, dejar sus sueños terrenales y perecederos, pero tengan gozo, todo esto es verdad, nosotros lo tocamos, estuvimos con él. Yo, Juan, me recosté en su hombro y escuché su corazón latir, hermanos. Ese Cristo es el que venimos aquí a anunciar domingo a domingo.
Es glorioso saber que Él nos ha apartado para sí mismo y que no podemos ser indiferentes, que Él nos ha hecho suyos por su preciosa sangre, hermanos. Y esto es lo que dice Pedro, hermanos. Y por todo esto que platica Pedro hasta el versículo 39, hermanos, que Pedro está hablando, nosotros somos testigos. Versículo 40, levantó Dios. Ellos saben, los oyentes saben que Pedro tiene una comisión del cielo. Hermanos, imaginen que los incrédulos sepan que cuando tú vas y les predicas con toda honestidad en el Señor, no solamente de manera mecánica o ya familiarizado, sepan que tú eres un enviado de Dios. No como un ángel, porque no hemos visto a los ángeles haciendo la obra que Dios nos ha dado a nosotros, salvar a las personas a través de la predicación del Evangelio, pero que te reciban como a un enviado de Dios para salvación. Recordando lo que Cornelio hizo, que muchos lo han acusado de idólatra. Cornelio tenía dos características. ¿Cuáles eran? ¿No se acuerdan? Temeroso y piadoso. No es un idólatra, sino que él ve a Pedro y dice: trae el mensaje de vida eterna para mí, para mi familia. Adora. No a Pedro, hermanos. Algunos otros dirán que sí, adoró a Pedro, idólatra romano, pero es un hombre piadoso y temeroso. Eso contradice lo que él ya ha dejado atrás. Porque los que están en el entendido de qué es el Evangelio, aún sin Cristo, comienzan a darse cuenta que no está bien lo que hacen y van buscando por otros caminos el camino de la justicia. Y cuando llega Cristo, entran al camino. Él es el camino, Jesús. Pero él se gozó, hermanos. Pero estos hombres ven en Pedro el mensaje, escuchan el mensaje, creen a Pedro, hermanos. Él ya ha platicado de algunos mártires. Esta plática es muy resumida de Lucas, pero hay más ahí adentro y no es malo que trates de entender más cultural, históricamente, y lo que en cualquier hombre habría si está anunciando esto de esta manera, las emociones que hay en nosotros y todo eso, sin llegar a decir estas son un sí y un amén, solo para tratar de comprender en el contexto. Pero ellos han entendido. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, es nuestra comisión también. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dices esto, Señor? Porque yo soy su Señor, yo tengo todo el poder, y si tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, aún tengo potestad sobre los incrédulos, supongamos. Tengo potestad sobre el lugar al que vas a ir a predicar. Tengo potestad sobre la lluvia, sobre el sol, sobre la tierra, sobre todo. Y es como si esto incluyera: créanme, voy con ustedes, soy todopoderoso, no se preocupen, pero también soy el Señor, háganlo. Por eso dice: por tanto, id. No soy un señor, no soy un diosito como algunos dicen, o los que me dicen: no, pastor, pues lo intento pero no puedo. Tranquilo, hermano, te aseguro que en la condición de tu empleo con un patrón exigente, tú no le dices: no, patrón, perdón, no puedo, o es que se me hizo poquito tarde y no pude. No, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Aquí no cabe, hermanos, la duda, el pretexto. Porque en ocasiones dense cuenta de algo, y esto es verdad. Y sé que la preciosa iglesia a la que pertenezco sabe que es verdad. Le hacemos más caso a nuestros jefes del mundo que al mismo Señor. Les tememos más, somos más puntuales, nos preocupa más, somos más comprometidos que eso. ¿Cierto o no, iglesia? Hagan discípulos en todas las naciones. No te preocupes, esto no es un llamado transcultural para todos, pero sí es un llamado para todos a ser discípulos, de diferentes maneras. Los hermanos que no predican públicamente como los que sí, no es que forzosamente lo tienen que hacer, pero lo que sí tienen que hacer es hacer discípulos en todas las naciones. A lo mejor uno a uno, visitas tranquilas en la familia, discretas, con todo el poder, como ovejitas y después como leones al momento de hablar. A lo mejor no todos van a pregonar de manera pública, pero lo que sí tienen que hacer es, la ordenanza del Señor es ir y hagan discípulos a todas las naciones. Para los que dicen que no es necesario obedecer al Señor porque ya fuimos salvados por gracia, no tiene nada que ver, porque estos hombres ya han sido salvos. Y les dice: vayan, bautícenles, confírmenlos. Es decir, la confirmación del bautismo es para los que han dicho: yo he creído en Jesús, vivo, muerto y resucitado, y yo quiero ser parte de ese camino. Son bautizados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una enseñanza primordial de nuestra doctrina en la iglesia, es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la ordenanza porque los tres uno son. Es en el nombre del Señor. Aquellos que enfatizan, no, porque el cumplimiento es en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, se olvidan de algo que vamos a ver a continuación. Que el nombre no es lo que contiene el poder en sí, porque en este caso tendríamos que dar reverencia a todos los que se llaman Jesús, hermanos, sino es en quien porta el nombre, que es el Señor. No Jesús, 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 Jesús. No, hermanos, no le llames Jesús a tu hijo porque no. Es porque es Señor. Ese Jesús es Señor. Y aquí lo importante es Señor. ¿Me doy a entender o no? Que es Dios, hermanos. Y ellos sabían que era eso. Y voy a detenerme un poco en esta parte, solo un poco, hermanos, en cuanto al lo que dice a continuación. Versículo 39 está diciendo: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dice el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a todos los testigos que había ordenado de antemano. A todos los testigos. Dice, a este levantó. Esta traducción de la Reina Valera, a este hay algunas traducciones que dice, y a Jesús o a su hijo. En nuestra traducción está bien porque sabemos que está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, a este, Jesús obviamente, Señor de todo. Este Jesús, Señor de todo. ¿En dónde está el poder aquí? ¿Jesús o Señor? Señor. Señor, hermanos, miren algunos textos y quiero comentarles algo, lo que significa Señor, porque nosotros somos señores, la mayoría. Bueno, yo a mis 42 años aún sigo pareciendo un joven de 20 y tantos, pero ustedes, no es cierto, nos dicen Señor. Un niño en la calle que no es hermano en la fe, te dice Señor, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Si Jesús es el Señor, entonces, ¿qué diferencia hay entre su Señor? Algunos podrían decir, bueno, es que es Señor porque es Dios y yo soy Señor. ¿Qué definición puedo dar más exacta, hermanos? Jesús es el Señor. Había una confesión que se hizo a lo largo de toda la historia, los primeros 100 años, hermanos, hasta el año 400, que separó un poco la persecución cristiana, que la declaración de fe que otorgaba muerte gratuita a los seguidores era esta: Iesus quod curius, Iesus quod curius. Y esta declaración quiere decir Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir Señor refiriéndose a Jesús? Adonai. Adonai, ¿qué quiere decir Dios en la persona del Hijo? Quiere decir amo, quiere decir Señor soberano, quiere decir gobernante, quiere decir mi gran Señor mío, o mi Señor de señores, o quiere decir Dios. Pero cuando la Escritura dice que los que confiesen que Jesús es el Señor, hermanos, esa proclamación se ha disminuido tanto en esencia que ahora se enojan aquellos que son exhortados a examinar sus vidas por falta de frutos, porque dicen, es que yo ya confesé que Jesús es el Señor. Pero esa confesión se ve si es verdadera cuando yo en realidad tengo a Jesús como Señor. Con respeto, con reverencia. Dime una cosa, ¿qué tanto respetarías tú a Jesús si fuera el predicador de esta iglesia? Con sus marcas. Aquí la esencia del poder, dirías, no hermano, yo ni te lo puedo describir. Quiero decirte que el Señor de la iglesia es Jesús, que Él nos enseña a través de su Escritura y que Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Nuestro precioso Señor está aquí, hermanos, y nuestro precioso Señor vive dentro de la mayoría de los que estamos aquí. El Señor está aquí. Ahora, si yo he confesado que Jesús es mi Señor, no debo de olvidar los significados de esto. Adonai, amo, Señor soberano, gobernante, mi gran Señor mío, mi Señor de señores, Dios. Hermanos, esto es muy importante
para poder diferenciar entre Señor y Señor. Porque puede ser probable que muchos de nosotros no seamos reverentes en adoración, obedientes. No hemos ido a algún lugar, no hemos emprendido, abierto iglesias en casa, cartulina, puertas y citar a gente, vengan a adorar, porque el concepto que tenemos de Señor está más enfocado en el señorío de los hombres que en el señorío de Jesús. Porque si acaso los hombres se atreven a decir, no, para nada, hermano, para mí no hay duda que Jesús es el Señor, habría una contraparte. ¿Por qué no lo veo en tu vida? ¿Por qué no veo tal entrega? ¿Por qué no veo tal confianza? ¿Por qué no veo tal reverencia? ¿Por qué no veo que te sometas a ti mismo cuando estás en la ira, en el temor, en la desconfianza, en los celos, en la contienda, en el adulterio, en la fornicación? Entonces, no quiero decirte que tú te esfuerces en tu fuerza para poder ser obediente, sino solamente pienses quién es Jesús. Es Señor. Si Él es Señor, no únicamente me toca a mí obedecerle, que esa es la parte más gravosa a nosotros. Si es Señor, hermanos, me toca comprender que Él es mi Señor y es mi Dios y no hay nada imposible para Él y puede hacer cosas maravillosas en mí y en ti. Que no hay nada. Es muy importante, hermanos, diferenciar entre Señor, un Señor y Señor. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es Él. No dice que toda lengua confiese a Jesucristo. Dicen algunos carismáticos, confiesa que Jesús es tu Salvador. Qué fácil, hermanos. Qué fácil, es como estarte ahogando ya a punto de morir y te arrojan una cuerda. Agárrate de la cuerda y ya. No, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso me encanta el nombre de nuestra iglesia. Jesucristo es el Señor, es el objetivo de todo esto, hermanos. Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir? El que debe ser creído, el que debe ser reverenciado, el que debe ser seguido, el que debe ser alabado, el que debe ser honrado, el que debe ser obedecido. Todo esto engloba el que debe ser adorado, el que debe ser confiado, el que nos debe llevar a no temer cualquier cosa que suceda, porque Él es Adonai, Él es gobernante, Él es mi Señor, Él es mío, yo soy suyo, Él es todopoderoso, Él es Señor de señores, Él es Dios. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mi desobediencia, mi rebeldía, a pesar de la tuya, a pesar de mis temores, mis angustias, mi orgullo, mis fracasos, Él sigue siendo Dios y Él se me dio a mí y a ti también. Por eso, hermanos, es que Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vayan conmigo, hermanos. Recuerda que este versículo, no sé si sepan, pero este versículo, hermanos, está muy relacionado en el tiempo del Señor. ¿Cuándo creen? Cuando Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección. ¿Tú habías pensado eso? ¿Qué pasa cuando Jesús asciende al cielo? ¿Qué pasó con los ángeles, hermanos? ¿Qué pasó con los santos que están durmiendo, esperando a aquel Señor? Cuando digo durmiendo no es que no estén inconscientes, saben dónde están y le están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo irás a vengar nuestra sangre? Saben, pero ¿tú te imaginas qué pasó cuando el Señor Jesús en carne subió al trono nuevamente? ¿A sentarse a la diestra? ¿Te habías imaginado eso? ¿O hay una laguna ahí, un tiempo oscuro en donde resucitó y qué más? Hermanos, Apocalipsis capítulo 5 por muchos teólogos es defendido en el contexto de que es cuando el Señor llegó en victoria nuevamente a su trono. Gloria al Rey. Y dice, hermanos, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, hermanos. ¿Cómo no? Si el Salvador está ahí, el Rey está ahí, el que venció la muerte y ha salvado a todos, regresó a su trono, hermanos, en el reino. Estas son oraciones de los santos y ellos cantaban, hermanos, con toda limpieza y pureza, viéndolo ahí, un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Te das cuenta? Esta primera alabanza es de los
4 seres vivientes de los 24 ancianos sean lo que representa las iglesias, las tribus de Israel y también los evangelistas. Ellos como hombres nos redimiste, cumpliste, fuiste, venciste, Señor. Y ahora los ángeles, hermanos, dicen alrededor del trono y los seres vivientes y los ancianos, su número era millones de millones. Todos estos decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Y por eso Él dice, hermanos, Lucas 6:46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sé si Él es mi Señor? Porque haré lo que Él dice. No como una carga, no de manera legalista, tienes que hacer. Porque simplemente he entendido lo que los seres en el cielo entendieron. Hermanos, y podernos gozar, hermanos, en Él. Dice el versículo 47 del Evangelio de Lucas: todo el que viene a mí y oye mis palabras, escucha y las pone en práctica. No dice aquí: ganará la salvación, no la perderá, será mejor que los otros. No, Él habla por nuestro propio bien. El confesar que es mi Señor y confiar en Él, hermanos, va a hacer esto. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre el Señor. Sobre el Señor. Los que confiesan que Él es el Señor en medio de cualquier cosa turbante en esta vida tan horrible en ocasiones, hermanos. Tener a un bebé recién nacido en hospital, que muera el papá, que un hijo muera en nuestra familia, hermanos, que hay una enfermedad sin cura. Todas esas cosas horribles, también el Señor las llevó en la cruz para aquellos que confían que Él es el Señor. Tal vez no cura, tal vez no vuelve a nuestro hijo a la vida, tal vez no impide que tu padre, tu madre muera o alguien, algo horrible, pero lo que sí va a impedir que si es tu Señor, tú estés en paz, mi amada, y con gozo y esperando a que Él venga. Dice la consecuencia: mas el que oyó y no hizo, fíjate, hizo otra vez, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimiento, contra la cual el río dio con ímpetu. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando una casa no tiene cimientos? Cayó y fue grande la ruina de aquella casa, ¿te das cuenta? Por eso cuando decimos Señor, hermanos, el nombre de tu congregación, Jesucristo es el Señor, no es Jesucristo es el Señor. No, hermanos, son palabras muy potentes por las cuales los ángeles se postran ante Él. Porque si no es otro Señor más. Lucas 13, 25 al 27, chicos que anoten y van a su Biblia. Lucas 13, 25 al 27 dice: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando afuera comiences a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Olvidándonos de su señorío, después vamos ahí en un momento: Señor. Una traducción puede ser: no los conozco. Y ese conocer es: no tengo intimidad con ustedes. Yo no sé de qué hablan. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. El hijo honra a su padre, ¿verdad, hermanos? Y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy tu Señor, ¿en dónde está mi respeto? ¿En dónde está mi reverencia? ¿En dónde está la confianza que tú tienes como un vil siervo que es cuidado y sustentado por su Señor? ¿En dónde está tu paz, tu consuelo, tu ánimo, siendo mi hijo y yo tu padre? ¿Dónde está mi honor? Dice: y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy Señor, dice el Señor, si soy Señor,
¿Dónde está mi temor? Cuando hacemos lo que no debemos hacer, hermanos. Esto no tiene que ver ya con salvación, en este sentido. Algunos se molestan constantemente por predicar imperativos. Son cosas lógicas. Dime una cosa, papá. ¿Qué le demandamos a nuestros hijos que hagan cuando les damos una orden? ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Deja de ser nuestro hijo? ¿Cuánto más el Señor, hermanos? Siendo el Señor diferente a este Señor o a este Señor. Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? ¿Cómo describe bien al hombre, verdad, hermanos? ¿En qué? ¿De qué habla este pastor? Si yo estoy tan bien. No, lo que pasa es que él es muy exagerado. No, yo estoy bien con el Señor, yo no tengo pecado que presentar, hermanos. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Es por obras acaso, Señor? No, sino que no todos los que dicen que han creído en mí, confesado mi nombre, lo han hecho. Han hecho confesiones falsas, que solamente no quieren ir al infierno. ¿Y por qué sabes, Señor? Porque no hacen lo que yo les digo. Porque no que quiero ver perfección en ellos, sino que quiero ver que se inclinan más al deseo del Espíritu y luchan más contra la carne, que luchar más contra el Espíritu y enfocarse más a la carne. Que hay un deseo en ellos de ir creciendo en el Señor, que aún son capaces por mí de dejar padre, madre, esposa, esposo, hijos, dinero, casas y cualquier cosa a causa de mí. Porque yo a ellos les he asegurado que cuando lo hagan recibirán 100 veces más. Porque ellos han confiado, pero los que no, me dirán Señor, Señor, pero no entrarán al reino de los cielos. ¿Y dónde puedo yo decir que habla en cuanto a la obediencia, reverencia, adoración, alabanza, confianza? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alguna persona de manera absurda me reprendía en cuanto a este mensaje y me dijo: sí, porque la voluntad del Padre es que crean en Él. Le digo: vuelves al principio otra vez. Porque la voluntad del Padre no es de que hagas cosas, sino que creas. Pues vuelve al principio. Tu fe se verá manifiesta por la confianza que tienes, por el temor, por no tocar lo inmundo, por no correr a derramar sangre, por no hablar cosas que no, porque tenemos ahí a un Señor, hermanos, que está ahí, y su espíritu dentro que me dice: no, no, no. Y en ocasiones decimos: sí, eres Señor, pero guárdate ahí en un cuarto. Hoy voy a gobernar yo mi vida. Tú no tienes lugar conmigo. Señor, Señor. No, no eres mío, tú no haces lo que yo digo. Por eso dice Mateo 25, 11, 24 y 44, dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. No se les abrió. No se trata de obras para ganar, sino se trata, hermanos amados, de decir: tú eres Señor, tú eres mi Adonai, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca fuerte, tú eres el que me auxilia, tú eres mi Padre, tú eres mi amigo, tú eres mi Dios, tú eres todo lo que necesito. Por eso Pedro, como los demás hermanos, están demostrando la fe que dicen tener, diciéndole Señor, y no solo diciendo, sino haciendo lo que Él dice. No para salvación, insisto, hermanos, porque no tienen idea cuán reprendidos somos los que predicamos esto. No para salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Pero como es una fe de quién, mía o de Dios, y los frutos de esto son invisibles, no, son visibles. Por eso dice Santiago 1:22, perdón por tantos textos, pero no tengo otra cosa mejor que hacer. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sean hacedores, hermanos, seamos hacedores para que cuando en realidad tomamos decisiones de hacer cosas, hermanos, podamos decir: esto lo hago porque así dice el Señor y mi misma vida da testimonio de que yo lo creo.
Se engañan a sí mismos, fíjate esto. Juan capítulo 13, versículo 13. Dice el Señor, te lo dice hoy, mi amado, y hoy puedes confesar que el Señor Jesús es el Señor. Ustedes me llaman maestro y Señor. Y dice Jesús, tienen razón, porque lo soy. Porque lo soy. Amén, hermanos. Amén. Por eso ellos predicaban a Jesús como Señor de todos, hermanos. Como Señor de todos. Por eso predicaban a Jesús como Señor de todos. Mira, dice el versículo 36, subráyalo, dice, Dios envió mensaje a los hijos, es 10:36 de Hechos, a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Nuevamente insiste, este es Señor de todos. ¿Qué es lo que anuncian, hermanos, de Jesús? El bien, la prosperidad, el amor. No es lo que importa a una persona que tiene hambre, hermanos. Vamos a nuevamente entrar un poco a la Biblia en versículos que están ahí. Ellos estaban anunciando, Pedro, a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Hay una doctrina que me interesa que conozcas, porque si yo pregunto, yo sé que hay unos que se están discipulando de años atrás, pero hay otros que no, y yo te pregunto, ¿quién está enemistado con quién? ¿Los hombres con Dios o Dios con los hombres? Los dos están enemistados. Los dos están enemistados. ¿Por qué me dices Dios y no haces lo que yo te digo? Los hombres no quieren escuchar tu voluntad, aunque la rezan, hágase tu voluntad. ¿Seguro? Porque cuando mi voluntad es hecha en tu vida, tú dices, sácame de tu voluntad. Es el único mediador. Ellos están enfocados en salvación. ¿Realmente tú crees que este Cornelio y su familia estén en una condición un tanto difícil porque van a tener que renunciar a su deidad, que es el César? ¿Sí sabes cómo matan los romanos a un traidor? Hermanos, estos hombres y mujeres y siervos de Cornelio saben que al decir que Jesús es su Señor, es decirle a César, tú no eres mi Señor. Eso es muerte. Les he estado hablando de algunos hombres, hermanos, y mujeres que han muerto por Cristo, y es increíble porque la declaración, hermanos, es Jesús es mi Señor, soy cristiano, y mueren. Y es terrible, hermanos, pensar en esto, porque en ocasiones nosotros negamos al Señor con cosas más pequeñas. Pero ellos están anunciando de cualquier manera, hermanos, el mediador entre Dios y los hombres. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hermanos, vayan conmigo. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? ¿En cuántas personas? Y estos tres son uno. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador. No hay más mediador, no hay ni una virgen, ni un otro santo a quien amamos. No hay ni un hombre, no hay nadie que Cristo Jesús, hombre. Alguien un día me dijo, la cruz, no deberíamos de hablar de la cruz, porque la cruz es un instrumento de tortura. Cruz, yo le dije, sin cruz no habría cristianismo, no habría salvación. No. Él es el Salvador con cruz o sin cruz. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Claro que no. Jesucristo, hombre, y el hombre debía a Dios, y la justicia de Dios tendría que caer sobre un hombre. Sangre tenía que derramarse, y fue la de Jesús, hombre, hermanos. ¿Quién murió en la cruz? ¿Jesús Dios? Jesús hombre murió en la cruz. Dios no puede morir, es eterno, hermanos. Jesús murió en la cruz. Dice el versículo 6 de 1 Timoteo 2, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Job 9:33, no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Esto es impresionante, hermanos.
No hay árbitro, no hay un sacerdote que ponga la mano en el macho cabrío y pase los pecados y después la ponga en Dios, porque ¿quién podrá resistir a Dios? Nadie, no hay un hombre, no hay un árbitro que pueda llegar con Dios. Oye Dios, pues mira, perdónalos, porque todos los hombres son pecadores. Pero Jesús, hermanos, encarnado, sin pecado, perfecto, fue el que puso su mano sobre Dios y sobre nosotros. ¿Y sabes qué acción hizo? Esto: únanse. Todo está en paz entre ustedes. Es increíble, hermanos, increíble. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. Escuchen esto, hermanos, que dudan de la salvación una vez que han creído en Jesús. Por lo cual Él también es poderoso para salvar. ¿Para cuándo? Para siempre a los que por medio de Jesús, de Él, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Te das cuenta cómo la salvación es eterna? No solo porque Cristo, su sangre han cubierto nuestra maldad, sino porque Cristo sigue sirviendo a su iglesia, intercediendo ante Dios por nosotros. Imaginen esto, qué belleza. Hoy caíste en pecado, discutiste con tu esposo, con tu esposa, caíste en ira con tus hijos, caíste en adulterio, hermano, en mentira, en celos, en ira. Y en lugar de que un rayo caiga y nos parta por hipócritas porque vamos al día del Señor, al culto, Jesús está: Padre, yo pagué por ellos. Padre, yo pagué ya por ellos. Padre, ese pecado lo llevé en la cruz. Padre, yo continuaré intercediendo, son míos, tú me los diste, yo los amo hasta el fin. Y puedes venir aquí: oh Señor, perdón, perdonado. Qué fácil se escucha, ¿verdad, hermanos? Es la salvación más costosa que nunca jamás podrá compararse con nada, hermanos. Perpetuamente para interceder por ti. ¿Qué sientes en que hoy te recuerde que a pesar de ti? ¿Qué sientes de saber que hay alguien que está intercediendo? Que no es un hombre muerto, un fantasma, un ángel, un espíritu ahí, sino es un hombre como tú, perfecto, que es Dios también, que es Jesús, y que está intercediendo por ti. ¿Qué tan perfecta crees que sea su intercesión? ¿Qué tan aceptada por el Padre crees? ¿Con qué tanto poder? ¿Lo imaginas como un pequeño niño diciéndole: papito, perdónalos, pobrecitos? No, hermanos, recuerden que los ángeles se postran ante Él, y Él tiene poder, que leímos hace rato, toda potestad, sus ojos como fuego, hermanos, su boca como estruendosos truenos en este mundo, hermanos, recordando su obra expiatoria en la cruz del Calvario. No dudes que el Señor intercede por ti cuando caes, aún en el peor de los pecados. Hebreos 8:6, hermanos, dice: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, estableció sobre mejores promesas. Hebreos 9:15, den vueltita la hoja. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Romanos 8. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 34. ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Acaso esto te hace sentir odiado, repudiado o amado? Por eso el precioso apóstol Juan dijo: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen más. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Aparte de esta obra de mediación, hermanos, en donde estos hombres romanos se sentían, imagina un hombre que ya comienza a ser llamado por Dios, que ha asesinado con su espada en guerras, batallas. Recuerda que este puesto se ganaba con trabajo, hermanos, fidelidad. Mataban, encarcela, golpean, hacían eso. Imagina a este hombre que puede temblar y decir: ¿habrá salvación para mí? Y que Pedro le diga: es que no es en base a tu pecado, sino es en base a la obra que Jesús hizo. Pero maté a 1000, no es en base a tu pecado, su sangre cubre multitud de pecados. Pero es que pequé sin número.
donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Imagina tu alma contrita, que sufre por el pecado, que desearía ir más cerca del Señor cada día, que sabe que lo ofende y que duda, yo no creo que sea, ¿cómo puede terminar? Recuerda, deja de ofender al Señor. Su sangre perdona, lava todos tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Confesar al Señor como tu única salvación. Dice también que Dios había ungido con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quedó una duda con lo del señorío de Jesús? ¿Nadie? ¿O sí? ¿Sí o no? No los escuchaba, perdón. Él también explica, hermanos, que Él era ungido con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Él era el Mesías esperado. Mesías, ungido, Cristo. Si van a Isaías, hermanos, capítulo 1, 1, podrán leer esto. Mesías, ungido, Cristo, el Hijo de Dios, Adonai. Esas son las traducciones o definiciones de Mesías esperado. Dice el versículo 1 del capítulo 61 de Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Amén. Juan 1:41 dice, hermanos, acerca de lo que pasó en el Nuevo Testamento una vez que ven a Jesús. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo: Andrés, hemos hallado al Mesías. A lo mejor lo lees y dices, pues está bien, Andrés lo vio, lo halló y le dijo. No, hermanos, el decir en ese tiempo que un hombre, hijo de un carpintero, era el Mesías, era, mejor córtate el cuello. Es una blasfemia para los religiosos. Y que Andrés llegara con todo el ánimo, hermanos, y sin temor a decirle a Pedro: hemos encontrado al Mesías. Traducido, dice, es el Cristo. Mesías es Cristo. El ungido es Cristo. Algunos predicadores, aunque no lo creas, han dicho este texto hacia ellos: el Espíritu de Dios me ha ungido. No, este texto es mesiánico, habla de Cristo, aunque obviamente también recibimos la unción del Espíritu Santo, hermanos. Juan 4:25, le dijo la mujer, Juan 4:25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y sabes quién estaba delante de ella? El Mesías. Mateo 16:16, por favor, hermanos. Mateo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, no todos se atrevían a llamarlo así, a obedecerlo, como hoy sucede, hermanos. Hoy podemos ver que no todos se atreven a decir que Él es el Señor de todo, que Él es el Mesías, que es el Cristo. A lo mejor diríamos que sí, pero no, hermanos. El mejor ejemplo es cómo lo negamos nosotros en nuestro diario vivir. Ese es un ejemplo que bien hoy lo podemos dejar en la cruz y empezar de nuevo a proclamarlo. Pero tiene peso. En este mismo sentido, hermanos, en Juan capítulo 9, versículo 22... escucha lo que dice con referencia a esto que te comento. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres, escucha, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, confesar a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, significaba la muerte. Número uno, si se dan cuenta, hay dos enseñanzas aquí. El confesar como Señor delante de Roma. El Señor era el César. Se consideraba deidad, era un Dios, hermanos. De hecho, podemos ver en algunos ejemplos de mártires como Policarpo, que le decía al procónsul: dime que el César es tu Señor. Y él dijo: Jesús es mi Señor. Sabemos cómo murió y cómo se manifestó. Dicen algunos que el poder de Dios cubriéndolo del fuego. Y la mayoría dicen que fue asesinado con una espada atravesando su corazón, que el fuego no lo quemó. Imagina eso, el fuego lo rodeó y no lo quemó. Algunos otros dicen que sí fue quemado.
Yo creo que el Señor lo cubrió para humillar a los soberbios y a los altivos, angustiadores, y murió y se fue a su gloria. Pero era la confesión. Hay un niño, hermanos, que está siendo perseguido por un soldado romano también, que se le ha dado la encomienda de buscar en las catacumbas, que eran profundas de 3 o 4 niveles, hermanos, kilómetros de túneles hechos por hombres, en donde entierran muertos, hermanos. Huele a muerto, no hay una pizca de sol, y el soldado le dice al niño: llévame con ellos. Y dice el niño: yo prefiero morir antes de negar a mi Señor. Y este hombre es como si le dijese: pero no te estoy pidiendo que niegues a tu Señor, te estoy pidiendo que me lleves a tus hermanos. Antes muerto que llevarte con mis hermanos. Él estaba atando iglesia con el Señor, traición a sus hermanos, traición al Señor. Y el hombre le dijo: te prometo que no haré nada. Y el niño dice: no podré entregar a mis hermanos, no negaré a mi Señor. Y fue por la promesa que hizo el hombre a llevarlo ahí. Pero tanta gente ha sido, hermanos, enfrentados a muerte por confesar. Todos los mártires que hoy en día mueren en la India, en Corea del Norte, en China, en Sudán, en muchos lugares, hermanos, siempre escuchan la pregunta: si es Cristo tu Señor o no. Conviértete al Islam o te matamos. No, Jesús es mi Señor. Y así esta declaración no únicamente es una declaración verbal, de lectura que escuchas, sino esta declaración es la que toda la iglesia tiene que hacer en todo tiempo. Porque, hermanos, ¿qué sucedería si nosotros ignoramos este nombre de Jesús como el Señor de todo y de todos, como el único mediador, como el ungido, como el Mesías? En medio de cada circunstancia, cada pleito, cada pecado, la pornografía en el internet, el odio, los celos, la contienda, la pereza, la falta de comunión con la iglesia, de compromiso, de ir al llamado, predicar el evangelio. Si ahí negamos al Señor, ¿qué sucedería, mi amada iglesia, si hoy llegan aquí algunos radicales religiosos y nos quieren quemar si decimos que Jesús es nuestro Señor? Y a lo mejor dicen algunos: sí, hermano, pero para eso falta mucho, hermano. En algunas sierras de México ya lo están haciendo. Se está escuchando que algunas nuevas leyes van a impedir que prediques el evangelio públicamente. Si lo haces, irás a cárcel. La persecución está comenzando y tienes que prepararte, porque podría ser que algún día se te pregunte: dime si Cristo es tu Señor y te mato. Y yo sé que muchos aquí aventados dirían: sí, hermano, yo moriría por Él. Pero ¿qué tanto tú, particularmente tú, personalmente, qué tanto tú mueres por tu Señor día a día ante tu pecado? ¿Qué tanto le dices a tu pecado: tú fuiste colgado en la cruz, yo voy a confiar en mi Señor y voy a confesarlo hoy, estás vencido y hoy voy a hacer lo bueno y no voy a hacer lo que yo quiero? Es bueno pensar, hermanos, para estar precavidos, prepararnos. Hay gente que hoy está muriendo por decir que ese Jesús es el único Salvador, que es el ungido, que es el Mesías, que es Cristo, que es el Señor. Así es, mis hermanos amados. El Mesías esperado. Dice también, hermanos, el versículo 9 del capítulo 2 a los Colosenses, esta declaración que tiene que darnos confianza, certidumbre, hermanos, de nuestra fe, de Cristo, como lo más preciado, como toda nuestra vida, porque Él es la vida, hermanos. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita, en su cuerpo, toda la plenitud de Dios. Dice también, hermanos, en Colosenses, da vuelta atrás a la hoja, capítulo 1, versículo 15 al 20, son tesoros, hermanos, perlas para la iglesia. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Es importante la iglesia o no, hermanos? Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él y solo de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo paz mediante ¿qué? Su sangre. ¿En dónde? En su cruz. Amén y amén. Y estas cosas, hermanos, manifestaban el poder que Juan tenía en su boca. Todas estas cosas impactaban la vida de Juan, hermanos. Y por eso él declaraba todo esto con certidumbre, y la gente lo creía. Si bien no tenemos que buscar fingir nuestra manera de hablar al momento de predicar el evangelio para impactar a la gente, lo que sí tenemos que buscar es conocer y creer esto para que por automático podamos predicar con pasión el evangelio, hermanos. Los demás escucharán y creerán: oye, este hombre sí está diciendo la verdad, está anunciando, cuidado, en la próxima calle se están quemando, no vayan. Y otros llegan gritando: cuidado, no vayan, cuiden a sus hijos, están quemándose. No vayas, se están quemando. Esto es verdad. Y cuidando toda la honestidad y la verdad, tenemos que creer esto, hermanos, que Cristo ha venido a salvarnos, a reconciliar todo, que el tiempo está agotándose, la noche está avanzada, hermanos, el día se acerca. Yo sé que aún hay incredulidad en la iglesia, pero cuando menos te esperes, el día del Señor llegará, hermanos. Así como un ladrón llega de pronto de noche, no el Señor, sino el día. Cuidado, hermanos, cuidado, no ignoren, no confíen en ustedes, no creas confiar en ti, que tú sabes, que tú puedes, mejor como niños y día con día aprender confiado en el Padre, hermanos, y no en nosotros. Este poder se manifestaba, hermanos, en lo que Él decía, hermanos. Mira Juan capítulo 3, versículo 31 y 34. Escucha: el que de arriba viene es sobre todos. Juan 3, 31, 34. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Te das cuenta? Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, nadie es muchos, hermanos. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. El que lo ha visto, el que lo ha oído, el que cree, habla de Él, testifica de Él. ¿Cómo no, hermanos? Hermanos, a quienes Dios unge, también los acompaña, hermanos, porque está con ellos al haberles otorgado su espíritu, su poder activo personal. Algunos dirán: pero Dios unge, ¿está bien decir unción, ungido? Porque ha habido un abuso de estas cosas. Sí, hermanos, sí, Él nos unge con su preciosa sangre. Su Espíritu Santo nos ha ungido a los suyos, hermanos, y a ellos que han sido ungidos, a los que hemos sido ungidos, Dios envía y los acompaña. Por eso Él dice: vayan y prediquen por todo el mundo el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y después dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hago un poco de énfasis aquí. Algunos piensan que como eso es lo que dijo de los ungidos, entonces, hermanos, tomemos un poco de veneno, al cabo somos ungidos, no nos va a suceder nada. Esto más bien que no me quiero introducir al cesacionismo, al continuismo, es decir, a los que creen que los dones espirituales continúan y a los que creen que cesaron. No es el tema hoy, que siguen o no siguen, sino más bien yo puedo ver aquí
que la voluntad de Dios será para con los suyos, y aunque alguien quiere impedir que yo llegue a un lugar a anunciar el precioso y glorioso nombre de Cristo, y aún un tráiler venga sobre mí, si no es mi tiempo, no sucederá nada. Él tiene el poder, él tiene todo. Si cosas vienen, si situaciones horribles suceden, pero estoy en la voluntad del Señor, nada ni nadie va a impedir que yo haga su propósito. Nada, nada, hermanos. Y por supuesto también que veremos cosas sobrenaturales con su preciosa palabra predicada, enfermos sanando, demonios saliendo y muchas cosas, hermanos, sorprendentes. Pero no es lo que vamos a estar buscando hacer, como muchos hoy en día lo hacen, y que muchos de los de aquí fueron víctimas y están todavía enfermos después de que algún falso profeta les dijo, sano en el nombre de Jesús. Sino tiene que ver con que vamos a poder cumplir su obra. Él está con nosotros, sea lo que sea, pase lo que pase, a donde sea que vayamos, hermanos. Amén. Y por eso ellos salieron. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra. Ahí leímos Apocalipsis 5. Y ellos, los discípulos, hoy, hermanos, este podría ser un amén en Cristo, salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que se hacían. Hoy podríamos decir, Señor, hoy te confieso como Señor y tomaré, ahora sí literal, no del tomar veneno, echar demonios, tocar serpientes, sino ir y predicar el evangelio para salvación. Porque podría tomar veneno y no salvar a nadie con tu evangelio. Podría que una serpiente me pique y no muera y no predicar y no hay vida eterna. Mejor sé que estas cosas podrán ser vistas por mí si tú quieres. Pero lo que sí sé, que tengo tu poderoso evangelio, soy tu embajador y voy a ir a todas partes a predicar tu evangelio para salvación. Y sé que tú me vas a ayudar y vas a confirmar con tu palabra las señales que me siguen. Amén. Y ahí está Pedro, hermanos. Como ellos no tenían una información completa, probablemente como algunos de nosotros, Pedro está hablando de Jesús, hermanos. Y Pedro enfatiza. Por el tiempo, hermanos, tendré que terminar en este tema. Enfatiza con la resurrección y las pruebas que había en ella, hermanos. Es muy probable que ahí en Cesarea, hermanos, hubiesen oído ya algo también de la resurrección, como te decía. Pero también, hermanos, los judíos y los romanos coludidos se ensañaron en tratar de silenciar la resurrección. ¿Sabes qué dijeron? Que ellos, dice Mateo 28:13, que los discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo. De hecho, todavía muchos dicen lo mismo. No, los discípulos robaron el cuerpo. No, hermanos. No, y quisiera solamente platicarte un poco para terminar con esto. Con esto, hermanos, es increíble lo que ha sucedido ese día en la resurrección. Ya lo han escuchado, pero quisiera hoy nuevamente platicarte un poco acerca de las pruebas, hermanos, de la resurrección. La misma Escritura lo declara. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz, la misma Escritura lo dice, hermanos. La misma Escritura lo enseña, el Dios de paz que resucitó. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, hermanos amados, si la Escritura dice que Dios resucitó a Jesús, nosotros tenemos que decir amén. Y no necesitas comprobárselo a nadie. La Escritura misma se encarga, hermanos. Pero antes de seguir en esto, para terminar, quisiera que consideráramos, hermanos, un poco más la resurrección de Cristo, porque nos va a ser de ayuda para poder hoy salir más llenos, hermanos, de gozo de este lugar. Es muy temprano en la mañana, hermanos, del tercer día después de la muerte de Jesús. Literalmente el cuerpo, recuerda, muerto, inerte. Su sangre, hermanos, no corre por su cuerpo y está ahí, en la tumba. Las mujeres, hermanos, como decíamos al principio, tímidamente se encaminan al jardín donde el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba. No solamente van al jardín, sino hay guardias romanos. En la noche, hermanos, hay mucho peligro en ese lugar y ellas van solitas. ¿Son valientes las mujeres o no? O hermana, dime que tu esposo aguantaría tu parto natural. ¿Sí lo aguantaría o no? Estas mujeres preciosas, valientes, hermanos, y van al jardín
a donde el cuerpo de Jesús fue sepultado. Su encargo, hermanos, no es uno de esperanza, sino es un encargo de dolor. Recuerda que las mujeres no van a ver a Jesús resucitado, ellas van a preparar el cuerpo, hermanos, con esencias. Ellas van a eso. Su único deseo es honrar el cuerpo de su amado Jesús con una sepultura adecuada. Su conversación, hermanos, se limita a aquello que se convertiría en un pequeño detalle mientras van corriendo, supongo, con sus especias. ¿Quién va a remover la piedra de más de 500 kilos? María, ¿quién la va a mover? Ni tú y yo juntas. ¿Pediremos ayuda a los guardias romanos o qué haremos? Imagina, pero ¿qué hacen ellas? Continúan, hermanos. Continúan. ¿Quién va a remover la piedra a la entrada al sepulcro? Esto es algo bíblico. Marcos 16, 2, 4 lo dice. Hermanos, la resurrección es la última cosa que les pasa por la mente. Solamente ellos van. Están obedeciendo a lo que tienen que hacer, hermanos. Porque el dolor se ha convertido en miedo y el miedo en esperanza que no existe, hermanos. Y la esperanza en un gozo inefable y lleno de gloria. Con lo que van a ver, hermanos, ellas son recibidas por una piedra removida, una puerta abierta. Lo primero que pensamos los hombres y mujeres es: alguien se robó el cuerpo. ¿Quién movió? Mira nada más lo que hicieron. Pero no termina ahí, hermanos. La tumba está vacía y hay una proclamación angelical de buenas nuevas. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5 al 8. Las mujeres rápidamente, conforme a la escritura, hermanos, salen del sepulcro con temor y gran gozo. Mateo 28, 8. Ellas corren para llevar las noticias a los discípulos, pero su testimonio parece palabra inútil y tonterías a aquellos que debieron haberles creído y decir: ¿cómo que resucitó? No le creyeron. Locas, dijeron. A estas mujeres. Y luego, esperando en contra de la esperanza, hermanos, Pedro y Juan van y corren a la tumba vacía. Según Juan llega primero que Pedro. Curioso, porque él escribió esto. Después de una breve y confusa investigación, hermanos, ellos regresan a los demás sin palabra segura, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. En su veloz partida, ellos dejan atrás a una llorosa María Magdalena, quien se convierte por su obediencia en la primera en ver al Señor resucitado. Ella entonces es comisionada por él para regresar una vez más con los incrédulos, una vez más, discípulos con otra confirmación de su resurrección. Juan 20, 11 al 18. Esto es seguido por la segunda aparición a las mujeres que regresaban del sepulcro, hermanas. Ahí no sabían qué pasó. Se apareció a ellas. Y luego la tercera, Cleofas, y a otro discípulo en el camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Lucas 24, 13. Finalmente, él se apareció a Pedro. Luego a los 11 apóstoles. Por eso Pedro está enfatizando en la resurrección. Amados, Cornelio, familia, ese Cristo que anuncio, que parece que es asombroso, aún más falta algo. Lo vi resucitado. Se me apareció a mí. Es el mensaje que fortaleció a Pablo para predicar y morir decapitado por Cristo. Cristo resucitado. Dice, hermanos, capítulo 15 de los Corintios, la primera carta a los Corintios. Escuchen esto, hermanos, para que su fe sea fortalecida por la palabra, hermanos. Versículo 10 dice, 15:10, 1:15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Escucha, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y de manera sarcástica pero santa dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en sus pecados, estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, no resucitado,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas el versículo 20 declara lo que Pedro declaró y hoy te declaro a ti. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, hermanos, si Cristo resucitó, es porque Cristo nos justificó, es porque Cristo es sin pecado y es Dios, y es porque Cristo nos va a resucitar juntamente con Él también después de morir. Nuestra fe no es vana, nuestras reuniones no son vanas, nuestro evangelismo no es vano, nuestras oraciones no son vanas, nuestra obediencia no es vana, nuestra perseverancia no es en vano, hermanos amados. Cristo es digno de toda honra y toda gloria. Y este Cristo resucitado anunciamos también, mis amados hermanos. Entonces las pruebas de la resurrección son evidentes. Un testigo fiel lo dice, no a todo el pueblo, dice el versículo 41. Puesto que al haber resistido a todas las evidencias que Él ha presentado de su misión, ellos se hicieron a un lado el privilegio de ser testigos de todo esto, hermanos. Dice esta porción, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. Estos testigos no habían tenido únicamente, hermanos, Pedro y ellos, una pasajera visión rápida, sino que, agrega Pedro aquí, habían comido y bebido con Él después que resucitó de los muertos. Hermanos, solamente te pido algo esta tarde, antes de que nos vayamos a la comunión, a comer o a ir, para todo lo que estés atravesando, sea dolor, enfermedad, sea falta de santidad, sea duda, sea a lo mejor desánimo, cualquier cosa. Te pido que hoy solamente pongas tu fe, como lo hizo Pedro en este sermón, pongas tu fe en Jesús como Señor, y no únicamente como un Jesús Señor que vino, murió y fue sepultado, sino como un Señor que resucitó, hermanos, de entre los muertos. No te digo pruébalo, solo te digo clama a Él como el Dios resucitado de entre los muertos, Cristo, que es hombre y Dios, que resucitó de entre los muertos. Cualquier cosa, cualquier lucha, cualquier situación que esté absorbiendo tu fuerza y esté distrayendo tus ojos de ponerlos en Él, será quitada si tú proclamas a este Jesús que es Señor, muerto y resucitado. Les pido en el nombre de Jesús que lo tomen en cuenta, hermanos. Este Jesús es el que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Y dice la palabra, el último versículo que hoy comprenderemos, hermanos, versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas. Escuchen, hermanos amados, todos son todos, sin importar el pecado, ni cuándo, ni cómo. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hoy la salvación ha sido recordada nuevamente a ti. Cree en su nombre para perdón de tus pecados. Oremos a Dios, mis amados hermanos. Señor, damos gracias a ti por el tiempo que nos concedes, bendito Rey, de meditar en tu palabra, Señor, de escuchar, amado Señor, tu poder. Señor, lo más glorioso de todo esto, Señor, que jamás, Señor, una buena enseñanza o un buen sermón suplirá o irá más allá, Señor, de lo que tu palabra en sí misma es. Poder, verdad, inspirada, Señor, por ti. Sabemos que aún, Señor, que en alguna situación solamente pudiéramos leer o recordar tu palabra en nuestra mente, con eso basta para ser sostenidos, porque tú has creado todo por el poder de tu palabra, Señor. Señor, entre nosotros debe haber almas contritas y humildes, Señor, cansadas, turbadas, preocupadas, afanadas, que duden de un Jesús resucitado. Pero tu palabra aquí mismo dice, Señor, que Pedro, al haber anunciado estas cosas,
vio, Señor, con sus ojos que tu Santo Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Así que sea de la misma forma, hoy hemos anunciado lo mismo, que tu Santo Espíritu caiga sobre nosotros y que haya deseo, Señor, de añadirse a tu verdadera iglesia a través del bautismo, Señor. Que haya deseo, amado Señor, de seguirte en obediencia y fe. Que haya deseo, Señor, de practicar los dones. Que haya deseo, Señor, de renunciar al miedo, a la muerte, a la enfermedad, Señor, a la pobreza, a la soledad. Que haya deseo, Señor, de darte a ti la honra y la gloria como estos seres celestiales, Señor, que dicen, digno eres tú de recibir toda honra, toda gloria, alabanza y postrado, Señor. Ahí quedemos plenamente convencidos de que tú eres lo único que necesitamos, oh Señor. Padre, yo te pido, Señor, que no permitas que nadie se quede sin una fuerte porción de tu poder. Llévanos al arrepentimiento, a la reconciliación matrimonial entre hermanos, entre padres, hijos, hijos, padres, entre familias, Señor. Y permítenos, bendito Rey, seguir esperando de tu palabra, así como Cornelio, y darla, así como Pedro, con gozo y fe de que es, Señor, vida eterna lo que proclamamos. Te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, nos unas más a Cristo como iglesia y nos ayudes a perseverar hasta el fin. Te pedimos juntos nuevamente. Y doblo mis rodillas por eso, mi Señor. Por Juan Manuel, bendito Dios. Seguiremos haciéndolo, mi Señor, como un niño pide a su padre, Señor. No vamos a pensar, Señor, en lo que tú quieres a futuro, sino solo vamos a pensar en quién tú eres y el poder que tienes. Creo fielmente que todos aquí, tratándose no solo de un bebé recién nacido, sino de un miembro de esta congregación, todos somos movidos a ternura, Señor. Todos somos movidos a misericordia y todos por fe acudimos a ti. Tráele pronto a esta casa, Señor, y usa su vida para la gloria de tu nombre. Que Él pueda confesar con su propia boca, con un corazón convencido, que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, Señor de señores. Te amamos, Cristo, y gracias por ayudar a su familia, fortalecerles, tenerles sanos y tener a una iglesia interesada en el servicio, en el amor, en la oración. Danos fuerza, Señor, para no decaer y no ser indiferentes y familiarizarnos, Señor amado, con esta situación. Aún danos el padecimiento de tus hijos para poder sufrir verdaderamente con ellos y gozarnos verdaderamente también. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.